Me negué a ceder la casa que heredé y mi familia se volvió contra mí. Mi hermana estaba convencida de que iba a mudarse a la casa que heredé de nuestro padre. Tan segura estaba, que incluso canceló el contrato de alquiler de su departamento sin consultarme primero. Supongo que cuando das algo por hecho, no te preparas para el momento en que la realidad te golpea de frente. Esta situación lleva casi 2 meses sacudiendo lo poco que quedaba de armonía en mi familia, y todavía me cuesta creer hasta dónde llegó todo. Mi nombre es Aitana, tengo 34 años, y soy la hermana mayor. Mariana, mi hermana menor, tiene 29. Crecimos juntas en una casa modesta, una vivienda sencilla de 3 habitaciones que mis padres compraron cuando yo era apenas una niña. No era nada lujoso, pero era un hogar decente, en un vecindario tranquilo donde pasamos gran parte de nuestra infancia. Nuestros padres se separaron cuando yo tenía 17 años y Mariana 12. Mi madre se mudó a otra ciudad por motivos laborales, y mi padre, Héctor, se quedó viviendo solo en la casa. Con el tiempo, Mariana se fue a la universidad, una universidad privada que mi padre pagó casi en su totalidad. Yo, en cambio, nunca tuve ese respaldo económico. Trabajé desde joven, me abrí camino sola y aprendí a valerme por mis propios medios. No guardo rencor por eso, pero es un dato importante para entender todo lo que vino después. Héctor falleció hace aproximadamente 1 año y medio, víctima de un infarto. Siempre fue un hombre que disfrutaba la vida sin demasiadas restricciones. Fumaba, bebía y decía que prefería vivir intensamente aunque eso le costara años de vida. Perderlo fue doloroso, pero no inesperado. En su testamento dejó instrucciones claras: la casa sería para mí. No porque quisiera menos a Mariana, sino porque, según sus propias palabras, él ya había cubierto una parte importante de su herencia al pagarle los estudios universitarios. Recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos meses antes de que muriera. Estábamos sentados, hablando de cosas triviales, cuando me dijo que quería que yo tuviera la casa para equilibrar las cosas. Que no le parecía justo que yo hubiera tenido que arreglármela sola mientras a mi hermana se le allanó el camino. No fue una charla dramática ni solemne, simplemente una decisión pensada y consciente. Cuando la herencia se hizo efectiva, yo no me mudé de inmediato. Seguí pagando los impuestos y los servicios, pero la casa quedó casi intacta durante varios meses. No estaba lista emocionalmente para remover recuerdos ni para tomar decisiones apresuradas. Mientras tanto, Mariana seguía con su vida, casada con Tony, su esposo desde hacía varios años, y con sus 3 hijos pequeños. Nunca pensé que ese periodo de calma aparente fuera solo el preludio de un conflicto mucho más grande. Durante ese tiempo en el que la casa permaneció casi vacía, Mariana me preguntaba de vez en cuando qué pensaba hacer con ella. Si iba a venderla, rentarla o simplemente dejarla como estaba. Siempre le respondía lo mismo, que aún no lo tenía decidido. Nunca insistió demasiado, o al menos eso creí. Yo asumí que, si en verdad hubiera algo importante detrás de sus preguntas, me lo habría dicho de frente. Yo vivía en un departamento pequeño que había rentado durante años. Nada especial, pero suficiente para mí. Sin embargo, el propietario decidió subir la renta de manera considerable, y sinceramente ya no me parecía razonable seguir pagando tanto teniendo una casa propia desocupada. Así que tomé la decisión de mudarme por fin a la casa de mi padre y empezar a hacer algunos arreglos con calma. Se lo comenté a Mariana de manera casual durante una llamada. Le dije que planeaba instalarme allí y poco a poco remodelarla. Su reacción fue positiva, incluso entusiasta. Me dijo que le parecía una gran idea y que, si necesitaba ayuda con la mudanza, contara con ella. Todo sonó normal, como lo haría entre hermanas. Nada en esa conversación me hizo sospechar lo que realmente estaba pasando por su cabeza, o por la de su esposo. Comencé la mudanza a finales de verano. Contraté un camión pequeño para trasladar mis muebles y cajas. El sábado por la mañana, Mariana llegó a la casa con Tony y los niños para echarme una mano. Trajeron algunas cosas, descargaron unas cuantas cajas y, para el mediodía, pedimos comida para almorzar ahí mismo, sentadas entre cajas y muebles a medio acomodar. El ambiente era cordial, incluso agradable. Los niños corrían por la sala y el patio trasero, y yo me sentía tranquila por primera vez en mucho tiempo. Hasta que, en medio de la comida,
Tony hizo un comentario aparentemente inocente. Miró alrededor y dijo que era una lástima que los niños no tuvieran un patio así para jugar todos los días. Yo respondí que el jardín necesitaba trabajo, pero que tenía potencial, y mencioné que quería arreglar un viejo columpio que mi padre había instalado cuando nosotras éramos niñas. Mariana sonrió y dijo que a los niños les encantaría. Acto seguido, comentó que ya estaban pensando en colores para pintar las habitaciones infantiles. Me preguntó si conocía alguna pintura que fuera segura para niños pequeños. Me quedé mirándola sin entender del todo a qué se refería. Le pregunté directamente por qué necesitaban pintar habitaciones aquí. Hubo un silencio incómodo. Mariana miró a Tony, luego volvió a mirarme y dijo que pensaba que yo ya sabía el plan. Que asumieron que la casa se estaba arreglando para que ellos se mudaran con su familia. Según ellos, tenía todo el sentido del mundo. Yo era una mujer sola y no necesitaba 3 habitaciones, mientras que la casa era perfecta para ellos y los niños. Sentí cómo se me cerraba el estómago. Dejé la comida intacta y les pedí que me explicaran, con calma, de dónde había salido esa idea. Mariana habló como si fuera lo más lógico del mundo. Dijo que llevaban semanas hablándolo entre ellos, que incluso ya le habían contado a los niños que pronto vivirían en la casa del abuelo. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Les respondí, sin levantar la voz, que yo me estaba mudando allí de manera permanente. Que no había ningún plan alternativo. Tony intervino diciendo que no habría problema, que yo podía quedarme mientras se hacían las mejoras y luego ya veríamos dónde podría mudarme después. Como si mi vida y mi hogar fueran algo temporal y negociable. Mariana asentía, convencida, como si ya todo estuviera decidido. Fue entonces cuando entendí que aquello no era un simple malentendido, sino algo mucho más serio. Y que ese día, sin saberlo, acababan de cruzar una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Respiré hondo antes de responder. Les dije con toda la claridad posible que eso no iba a suceder. Que la casa estaba legalmente a mi nombre, que yo me estaba mudando ahí y que no iba a dedicar semanas ni meses de mi vida a arreglarla para entregársela a nadie más. No había dobles intenciones ni planes ocultos. Era mi hogar, y punto. Mariana frunció el ceño, visiblemente molesta. Dijo que papá siempre hablaba de mantener la casa en la familia y que, en el fondo, su deseo era que los niños crecieran allí. Le respondí que, si ese hubiera sido su deseo real, lo habría dejado por escrito. El testamento era claro y no dejaba lugar a interpretaciones convenientes. Papá había querido que Mariana tuviera una buena educación y un futuro estable, y eso ya lo había cubierto. La casa era su forma de equilibrar lo que nunca hizo por mí. Tony entonces cambió el tono. Comentó que yo ganaba bien, que no tenía hijos y que podía permitirme buscar algo más pequeño en otro lugar. No era cierto que viviera con lujos, pero tampoco importaba. No se trataba de números ni de quién necesitaba más espacio. Se trataba de respeto y de no asumir derechos que no les correspondían. Les dije que, quizá en el futuro, podría considerar vender la casa, y que si eso pasaba, la prioridad la tendría alguien de la familia. Pero ese no era el momento. Yo ya estaba ahí, comiendo sobre cajas, empezando una nueva etapa de mi vida. No iba a ceder solo porque a ellos les resultara más cómodo. Mariana se levantó de la mesa, tomó al niño más pequeño en brazos y dijo que ya era hora de irse. Tony la siguió sin decir mucho más. Antes de salir, Mariana me pidió que pensara mejor las cosas, que no fuera tan dura. Le respondí que eso era exactamente lo que estaba haciendo, pensar con claridad por primera vez en mucho tiempo. Se fueron sin ayudarme a descargar el resto de las cajas. Apenas habían hecho algo más que comer la comida que yo había pagado. Pasé el resto del día sola, cargando muebles, acomodando cosas y tratando de procesar lo que acababa de pasar. La casa se sentía grande y silenciosa, pero también firme, como si por primera vez me perteneciera de verdad. Esa misma noche, Mariana me escribió un mensaje largo. Me dijo que ella y Tony llevaban meses planeando esa mudanza. Que ya habían avisado a su arrendador que no renovarían el contrato. Que los niños estaban ilusionados y felices con la idea. Según ella, yo estaba arruinando todo por ser inflexible, cuando siempre existía la opción de hacer lo correcto. Le respondí con frialdad, pero sin insultos.
Le dije que no iba a hacerme responsable de un problema que ellos mismos habían creado sin consultarme. Que hablara con su arrendador e intentara solucionar su situación. Su respuesta fue un mensaje lleno de reproches, culpas y palabras que prefiero no repetir. Poco después, bloqueé su número. Al día siguiente, recibí la llamada de mi madre. Vivía a varias horas de distancia y no hablábamos muy seguido. Me dijo que Mariana la había llamado llorando, asegurando que yo la estaba dejando en la calle con sus hijos. Quería escuchar mi versión de los hechos. Se la di, con calma, desde el principio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mi madre dijo entonces que tal vez Mariana había entendido mal algo que papá comentó antes de morir. No supo decirme qué exactamente. Le pregunté directamente qué se suponía que había dicho. Respondió que no tenía los detalles, pero que Mariana estaba convencida de que papá quería que ella criara a sus hijos en esa casa. Le recordé que el testamento no dejaba dudas. Mi madre suspiró y dijo que, a veces, los papeles no lo son todo, y que la familia debía ser flexible ante la realidad. Le respondí que Mariana era una adulta que tomó decisiones sin hablar conmigo y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa conversación marcó el inicio de una presión que no haría más que aumentar con los días. Durante la semana siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Recibí llamadas de personas que, hasta ese momento, apenas formaban parte de mi vida, los padres de Tony, una amiga cercana de Mariana y hasta una prima lejana con la que casi no tenía contacto. Todos repetían la misma historia con palabras distintas. Que Mariana y los niños estaban en una situación muy complicada, que yo tenía una casa demasiado grande para una sola persona, que estaba siendo egoísta y que debía ceder por el bien de la familia. Algunos intentaban mostrarse comprensivos, usando un tono supuestamente razonable. Otros no se molestaban en disimular y me decían directamente que era una mala hermana, que estaba actuando con frialdad y orgullo. Después de varios días, dejé de contestar números desconocidos. Bloqueé a Mariana y a Tony en redes sociales y me concentré en desempacar y empezar los arreglos que la casa necesitaba desde hacía años. Había mucho por hacer. Cosas pequeñas, reparaciones pendientes, detalles que mi padre siempre dejaba para después. Mantenerme ocupada era la mejor forma de no pensar en el conflicto que crecía fuera de esas paredes. Pero la calma no duró demasiado. Una tarde, al regresar del trabajo, vi el auto de Mariana estacionado frente a la casa. Me detuve unos metros más adelante y caminé despacio hacia la entrada. Mariana estaba sentada en el porche, sosteniendo una llave en la mano. Dijo que era una copia que había conservado de cuando papá vivía allí y que solo quería hablar. Lo irónico es que yo había cambiado la cerradura semanas antes. Probablemente ya había intentado entrar y no pudo. Le pedí que se fuera, que no había nada que hablar. Ella insistió en que solo quería ver la casa una vez más y arreglar las cosas entre nosotras, como hermanas. Le dije que esa conversación no iba a ocurrir. No allí, ni en ese momento. Sin alzar la voz, tomé el teléfono y llamé a la línea de no emergencia de la policía. No la amenacé, simplemente lo hice. Mariana se levantó de inmediato, nerviosa, y me preguntó si de verdad iba a llamar a la policía contra mi propia hermana. Le respondí lo obvio, sí, si no se iba. No estaba dispuesta a que cruzara más límites. Antes de que la llamada avanzara, Mariana se subió a su auto y se marchó. Esa misma noche me envió un último mensaje desde un número distinto, antes de que también lo bloqueara. Decía que papá se avergonzaría de mí y que tendría que vivir con esa culpa. Desde entonces, no he vuelto a hablar directamente con ella ni con Tony. Mi madre me llama de vez en cuando para decirme que Mariana está pasando por dificultades económicas y que realmente podría necesitar ayuda. Siempre le respondo lo mismo: Mariana tuvo oportunidades que yo no tuve y tomó decisiones sin consultarme. No es mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias. Aún así, no podía evitar pensar en lo rápido que el dinero y las propiedades pueden romper relaciones que creí sólidas. Amigos míos no viven este tipo de conflictos porque no heredaron nada o porque sus familias son más razonables. En mi caso, la herencia no solo trajo una casa, sino una grieta que parece imposible de cerrar. Cuando pensé que la situación no podía escalar más,
Recibí una llamada inesperada que cambiaría por completo mi perspectiva sobre todo lo que había pasado hasta ese momento. La llamada vino de mi tía Clara, la hermana menor de mi padre. Vive relativamente cerca y, aunque siempre nos hemos llevado bien, no somos especialmente cercanas. Me dijo que quería pasar por la casa para recoger unos álbumes de fotos que papá le había prometido antes de fallecer. Acepté sin problema y quedamos para el sábado siguiente. Ese día llegó con café y algo para acompañarlo, un gesto simple que agradecí más de lo que imaginaba. Nos sentamos un rato en la cocina antes de ir a buscar los álbumes, y entre charla y charla me preguntó cómo estaba llevando todo. Le di la respuesta automática de siempre, que estaba bien, pero se notaba que sabía que no era del todo cierto. Me dijo que se había enterado de la situación con Mariana y, con mucho tacto, me preguntó qué había pasado realmente. Al principio no quería volver a remover el tema, pero algo en su tono me hizo confiar. Le conté todo desde el principio. Ella escuchó en silencio y luego me dijo que había algo que debía saber. Un par de días después de que mi padre muriera, Mariana y Tony habían ido a visitarlo cuando él aún estaba con vida. Mi tía se encontraba allí ese día porque había estado ayudándolo a ordenar el garaje. Según me contó, Mariana sacó el tema de la casa y de lo que pasaría con ella en el futuro. Papá fue claro, dijo que la casa sería para mí. En algún momento mencionó que quería que siguiera en la familia para que los nietos la disfrutaran, pero nunca especificó cuáles. Mi tía cree que Mariana decidió interpretar esas palabras como si se refirieran a sus hijos, aunque nada fue dicho de manera directa. La conversación se puso tensa. Papá se molestó cuando Mariana insistió y le dijo que dejara de contar su herencia antes de tiempo. Mi tía se retiró para darles privacidad, pero cuando volvió, Mariana parecía satisfecha, como si hubiera escuchado lo que quería oír. Papá, en cambio, no tenía esa expresión. Todo apuntaba a una interpretación conveniente, no a una promesa real. Además, mi tía me recordó algo importante que yo no había mencionado. Mariana también recibió dinero en el testamento. No fue que yo me quedara con todo. Papá repartió lo que consideró justo, sumando lo que ya había hecho por ella en vida. Escuchar todo eso me dio una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por confirmar que no estaba equivocada, y tristeza por darme cuenta de hasta dónde había llegado mi hermana por convencerse de una idea falsa. Un par de días después de la visita de mi tía, recibí un mensaje de Mariana desde una cuenta nueva. Me dijo que finalmente habían encontrado otro departamento, más pequeño y más caro. Se quejaba de que los niños estaban molestos porque no vivirían en la casa del abuelo y que el nuevo lugar no les gustaba. No respondí. Ya no tenía fuerzas ni ganas de seguir alimentando ese conflicto. Pero el silencio no duró mucho. Tony creó otra cuenta para escribirme. El mensaje era una mezcla de reproche y victimismo. Decía que yo no entendía la presión que estaban viviendo, que era fácil mantenerse firme cuando no se tenían hijos. Leí el mensaje una vez y lo borré. No contesté. Había aprendido que cualquier respuesta, por mínima que fuera, solo abría otra puerta. Poco después, mi madre me llamó para decirme que Mariana estaba contando a la familia que yo le había robado su herencia. Que afirmaba que papá le había prometido la casa de palabra y que yo lo había manipulado para cambiar el testamento. La acusación era grave, pero también desesperada. Sabía que no tenía cómo probarlo. Mariana incluso habló con un abogado para intentar impugnar el testamento. No llegó lejos. Le dijeron que sin pruebas escritas o testigos fiables, no había nada que hacer. El documento estaba correctamente elaborado y firmado. No había margen legal. Días después, recibí un correo largo de Mariana. Decía que había estado reflexionando, que reconocía haber cometido errores y que Tony la había presionado mucho por el tema del dinero y el espacio. Pedía empezar de nuevo y reconstruir nuestra relación. El mensaje sonaba sincero, pero también calculado. Hablé con un amigo abogado, quien me aconsejó no bloquearla más y guardar todos los mensajes por si la situación escalaba. Desde entonces, las cosas se calmaron un poco. Me enfoqué en la casa, en las reparaciones, en convertirla en un verdadero hogar. Sin embargo, esa calma era engañosa. Lo que venía después demostraría que el conflicto aún no había terminado, solo estaba tomando otra forma.
Pasaron varias semanas sin noticias directas de Mariana ni de Tony. Mi madre seguía llamándome de vez en cuando, pero ya no insistía en que arreglara las cosas. Yo avancé con las remodelaciones poco a poco, en mis ratos libres. La casa estaba vieja, llena de detalles pendientes, pero trabajar en ella se volvió una especie de refugio mental. Cada pared pintada y cada arreglo terminado me recordaban que ese lugar era mío y que estaba construyendo algo propio, por primera vez sin dar explicaciones a nadie. Un fin de semana decidí ocuparme del sótano. Era un espacio que mi padre había usado como bodega durante años. Cajas, papeles antiguos, herramientas rotas y objetos que no servían para nada. No había tenido el valor de tocarlo antes, porque remover las cosas de alguien que ya no está siempre duele más de lo que uno espera. Pero necesitaba despejarlo para poder aprovechar mejor la casa. La mayoría de lo que encontré era basura acumulada. Documentos viejos, recibos, aparatos que ya no funcionaban. Hasta que, en el fondo, encontré una caja ignífuga que nunca había visto. Dentro estaban los documentos importantes de papá, escrituras, actas, papeles oficiales. Y un sobre grande con el nombre de Mariana escrito a mano. Lo abrí con cierta aprensión. Dentro había varias páginas impresas. La primera estaba fechada hacía casi 8 años. Era una carta de papá dirigida a Mariana. No voy a reproducirla palabra por palabra, pero el mensaje era claro, estaba decepcionado por sus decisiones financieras. Al parecer, ella le había pedido una suma considerable de dinero para cubrir deudas mientras aún estudiaba, y él se había negado. En la carta explicaba que no iba a seguir rescatándola de sus propios errores y que ya había hecho mucho por ella. Las páginas siguientes eran estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito. Mostraban un patrón evidente de gastos desmedidos y deudas acumuladas. Todo eso era de años atrás, pero pintaba un panorama que encajaba demasiado bien con lo que estaba viviendo ahora. Había otra carta, fechada 4 años después, en la que Mariana volvía a pedir dinero, esta vez para el pago inicial de una casa. Papá volvió a decir que no. En esa carta explicaba que había estructurado su testamento de esa manera precisamente porque no confiaba en que Mariana pudiera manejar una propiedad sin perderla o venderla de inmediato. Cerrar ese sobre fue como cerrar una puerta que ya intuía que estaba clausurada. Si alguna vez dudé de la decisión de mi padre, esas cartas disiparon cualquier sombra. No se trataba de favoritismos, sino de límites. Una semana después, Mariana me escribió desde otro número nuevo. Preguntó si había leído su correo anterior y dijo que quería arreglar las cosas. Propuso que ellos me pagaran renta para vivir en la casa y que yo buscara algo más pequeño. La cifra que ofrecía era ridícula, muy por debajo de lo que costaría alquilar una casa así. Según ella, era justo, porque yo no necesitaba tanto espacio. No respondí de inmediato. Días después volvió a aparecer en persona. Abrí la puerta solo para decirle que sabía de las cartas, de las deudas y de la verdadera razón por la que papá tomó su decisión. Su expresión cambió por completo. No discutí más. Cerré la puerta y no volvió a insistir ese día. 2 días después recibí un correo de Tony. Decía que Mariana estaba alterada, que yo estaba sacando a relucir asuntos del pasado que ya no eran relevantes. Aseguraba que ella había madurado, que ahora manejaba mejor el dinero. Luego mencionó que estaban considerando declararse en bancarrota porque el nuevo alquiler era demasiado caro y las deudas los estaban ahogando. El mensaje terminaba insinuando que yo tenía en mis manos la solución a todos sus problemas. Leí ese correo varias veces y lo borré. No era cierto. Yo no tenía la llave de su salvación, solo me negaba a ser su red de seguridad permanente. Poco después, mi madre me confirmó lo inevitable. Mariana y Tony se habían declarado en bancarrota. Habían tenido que vender uno de sus autos y ajustar su vida de manera drástica. No sentí alegría por eso, pero tampoco culpa. Solo una certeza fría de que todo estaba siguiendo un curso que ellos mismos habían marcado. Y entonces, cuando pensé que la situación ya no podía volverse más incómoda, una noche Mariana apareció en mi puerta con una pequeña bolsa en la mano. Era cerca de las 10 de la noche cuando escuché que tocaban la puerta. Al abrir, me encontré con Mariana parada frente a mí, sola, con una bolsa pequeña colgada del hombro. Su aspecto era cansado,
desordenado, muy distinto al de la mujer segura que había dado todo por hecho meses atrás. Me dijo que Tony la había echado del departamento después de una discusión fuerte. Según sus palabras, él le reprochó que nada hubiera salido como planeaban y que ahora no podían sostener la vida que tenían. Mariana dijo que no tenía a dónde ir. Que solo necesitaba quedarse esa noche. Miré la bolsa y pensé en lo fácil que sería dejarla pasar, y en lo imposible que sería hacerla salir después. No quería ser cruel, pero tampoco ingenua. Le dije que no podía quedarse. Que no era buena idea para ninguna de las dos. Intentó convencerme. Dijo que estaba lloviendo, que era tarde, que no tenía dinero ni un lugar seguro. Le respondí que debía buscar ayuda con alguien más, que yo no podía abrir esa puerta. Cerré sin discutir más. Minutos después comenzó a llover con fuerza. Desde la ventana vi que seguía allí, parada bajo el porche. Permaneció un buen rato, hasta que finalmente se fue. No supe a dónde. Al día siguiente me enteré, a través de mi madre, de lo que había pasado después. Mariana fue primero a casa de mi tía Clara. Ella le dijo que podía quedarse solo si saldaba una deuda pendiente que tenía con ella desde hacía tiempo. Mariana no pudo hacerlo. Luego tomó un autobús hasta la casa de mi madre. Mi madre la dejó pasar únicamente para que descansara unas horas y regresara a la ciudad. Tenía que trabajar y no podía hacerse cargo de todo otra vez. Esa noche no fue el final, sino el inicio de algo peor. Según mi madre, Mariana seguía convencida de que la casa le correspondía. Decía que, como hija de papá, tenía derecho a una parte, aunque el testamento dijera lo contrario. Tony, por su parte, empezó a exigir algo todavía más absurdo, que yo le transfiriera la propiedad completa como compensación por el estrés que, según él, les había causado. Para colmo, Tony empezó a hablar de empezar de cero. Quería que, con una casa grande y estable, Mariana volviera a quedar embarazada. Más hijos, más gastos, más responsabilidades, sobre una base que ya estaba quebrada. Me quedé helada cuando escuché eso. Era evidente que no se trataba de una crisis momentánea, sino de una forma de pensar profundamente irresponsable. Mientras tanto, yo seguía con la remodelación del sótano. Originalmente había pensado en hacerlo habitable para tener un espacio extra, quizá una oficina o un cuarto de visitas. Pero pronto entendí que también aumentaría el valor de la casa si algún día decidía venderla o rentarla. Esa idea, por supuesto, no era mía. Había salido de la boca de Tony meses atrás, cuando aún creía que esa casa sería suya. Mi madre y yo llegamos a preguntarnos si Tony le había sido infiel a Mariana. Ella misma se lo preguntó directamente. Mariana dijo que no, y aunque no tenía pruebas de lo contrario, tampoco me importaba demasiado. No era mi matrimonio ni mi problema. Lo que sí era claro es que Tony siempre había sido manipulador, materialista y calculador. Y ahora, sin nada que perder, estaba mostrando su peor versión. Mariana terminó quedándose en casa de un compañero de trabajo que le permitió usar una habitación libre por un tiempo. Yo, por mi parte, seguí firme. Sabía que si cedía una sola vez, todo lo que había defendido hasta ese momento se vendría abajo. Y aún así, lo peor todavía estaba por llegar. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si todo estuviera contenido bajo la superficie. Yo continué con mi rutina, trabajo, casa, remodelaciones lentas pero constantes. No tenía prisa. La casa no iba a ningún lado, y yo tampoco. Sin embargo, mi madre me mantenía informada de lo que sucedía del otro lado del drama, aunque ya sin el tono insistente de antes. Finalmente, la noticia llegó: Mariana y Tony se estaban divorciando. No era una separación amistosa ni acordada. Tony había presentado la solicitud y exigía la custodia mayoritaria de los niños, además de una pensión. Según mi madre, Tony estaba furioso. Decía que Mariana había arruinado su vida por no asegurar la casa. Como si todo hubiera dependido de mí desde el principio. Cuando escuché eso, no sentí satisfacción ni tristeza. Solo una especie de agotamiento emocional. Durante tanto tiempo fui el centro de sus problemas imaginarios que, incluso cuando todo se derrumbó entre ellos, seguían buscándome como la causa.
Mariana intentó verme una vez más. No apareció con maletas ni con excusas dramáticas, sino con un discurso distinto. Dijo que quizá podríamos compartir la casa, como cuando éramos jóvenes. Que podríamos apoyarnos mutuamente. Apenas terminó la frase, cerré la puerta. No había nada que compartir. Esa etapa se había terminado para siempre. Mi madre me llamó después para contarme que, al escuchar esa propuesta, no pudo evitar reírse. Dijo que le recordó a cuando éramos niñas y Mariana siempre quería quedarse con lo que yo tenía, convencida de que le pertenecía por derecho. Esta vez, sin embargo, no había nadie dispuesto a ceder. El divorcio avanzó rápido. Tony obtuvo la custodia mayoritaria de los niños y también una pensión. A simple vista, podría parecer que salió beneficiado, pero la realidad era otra. No había mucho dinero que exprimir. Ambos estaban endeudados, agotados y sin estabilidad real. Lo que recibiera no le alcanzaría para sostener el estilo de vida que siempre había querido. Mariana perdió su matrimonio, su hogar y gran parte de su estabilidad económica. Yo, en cambio, seguí adelante con mi vida. La casa empezó a verse diferente. Más ordenada, más mía. Empecé a planear cambios que siempre había querido hacer, no para agradar a nadie más, sino para mí. No hablé más con mi hermana. La relación quedó rota de una forma silenciosa y definitiva. No hubo grandes despedidas ni reconciliaciones forzadas. Solo distancia. Y, curiosamente, en esa distancia encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Hoy, mirando atrás, entiendo que todo esto nunca se trató solo de una casa. La casa fue el detonante, pero el verdadero conflicto siempre fue la falta de límites, las suposiciones disfrazadas de derechos y la idea equivocada de que la familia está obligada a sacrificarse sin condiciones. Me quedé con la casa. No por orgullo ni por castigo, sino porque así fue como mi padre lo decidió y porque yo también tenía derecho a algo que fuera mío. Empecé las remodelaciones que siempre quise hacer, a mi ritmo, sin presión externa ni culpas heredadas. Cada cambio, por pequeño que sea, se siente como un paso firme hacia una vida más tranquila. A veces pienso en Mariana y en cómo todo se le fue de las manos. No me alegra su situación, pero tampoco me arrepiento de haber dicho que no. Decir que no fue lo único que me permitió conservar mi estabilidad. Si hubiera cedido una sola vez, probablemente habría perdido mucho más que una propiedad. La relación con mi madre es cordial, aunque distante. Ya no intenta convencerme de reconciliarme ni de arreglar algo que nunca rompí yo. Entendió, finalmente, que ayudar no siempre significa ceder y que poner límites también es una forma de amor propio. No tengo contacto con Tony. Y no lo necesito. Su paso por mi vida fue breve, pero suficiente para mostrarme hasta dónde puede llegar alguien cuando confunde conveniencia con derecho. El divorcio no lo dejó en buena posición, aunque él crea lo contrario. La pensión que recibe apenas alcanza para sostener lo básico, y el futuro que imaginó nunca llegó a existir. La casa, en cambio, sigue en pie. Firme. Silenciosa. Es mi refugio, no solo físico, sino emocional. Aquí aprendí que la sangre no da permisos automáticos, que la herencia no se negocia con chantajes y que proteger lo que es tuyo no te convierte en una mala persona. Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hubo reconciliaciones mágicas ni abrazos familiares. Pero sí hubo algo más importante: claridad. Y a veces, eso es lo único que se necesita para seguir adelante sin mirar atrás.